vamos a aprender a construir oraciones finales. Una oración final expresa el propósito de otra oración. Por ejemplo, la oración principal es Juan ahorra dinero. Bien, trabaja mucho y ahorra dinero. La oración final es el propósito. ¿Para qué ahorra todo ese dinero Juan? Por ejemplo, porque quiere ir a la universidad. Entonces, la oración final es Juan ahorra para ir a la universidad. Bien. Pero quizá ahorra dinero porque quiere que su hija vaya a la universidad. En ese caso, la oración final es Juan ahorra dinero para que su hija vaya a la universidad. Vamos a aprender a construir estos dos tipos de oraciones finales. Bien, la estructura gramatical es muy fácil, solamente hay que identificar muy bien si hay un sujeto que sea igual o sujetos diferentes. Mira, tenemos dos estructuras. La primera es con para más infinitivo. Recuerda que el infinitivo tiene tres terminaciones. Puede tener una de estas tres terminaciones. Ar, er o ir. Por ejemplo, trabajar, comer, vivir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para comer, para vivir, para estudiar, etc. ¿Okay? Utilizamos esta estructura cuando los sujetos son iguales, cuando es el mismo sujeto en la oración principal y en la oración final. Por ejemplo, aquí está la oración que te dije, Juan ahorra. Aquí el sujeto del verbo principal es él, ¿verdad? Una tercera persona singular. Entonces, Juan ahorra, él ahorra, para, aquí hay otro verbo que está en infinitivo, ir, para ir a la universidad. ¿Cuál es el sujeto de este segundo verbo? ¿Quién va a ir a la universidad? Juan también, ¿verdad? Aquí es él también. Entonces, los sujetos son iguales, es el mismo sujeto. Sujetos iguales. Por eso utilizo esta estructura. Para más infinitivo. ¿Bien? Juan ahorra para ir a la universidad. Ahorro, yo, para ir, también es yo. Ahorro para ir a la universidad. El mismo sujeto, yo. Entonces, está fácil, el mismo sujeto, entonces utilizamos para más infinitivo. Ahora, la segunda estructura es un poco diferente, así que hay que poner mucha atención. ¿Para qué? Vamos a utilizar para qué más nuestro amigo subjuntivo nuevamente. ¿Para qué más subjuntivo? ¿De acuerdo? Usamos esta estructura cuando el sujeto de la oración principal, es diferente del sujeto de la oración final. El ejemplo con el mismo caso que estamos trabajando es Juan ahorra, es la oración principal. Juan ahorra, el sujeto es, dijimos que el sujeto era él, ¿verdad? Del verbo ahorrar. ¿Para qué? Aquí está para qué su hija ahora es una persona diferente. Su hija es ella. Vaya, necesito subjuntivo porque los sujetos son diferentes. Aquí es él, aquí es ella. ¿Ok? Entonces, sujetos diferentes, subjuntivo. Y aquí hay que prestar mucha atención, ¿de acuerdo?
Entonces, sujetos iguales, infinitivo. Aquí está, fácil. Sujetos diferentes, subjuntivo. ¿Para qué? Aquí está nuestra preposición con la conjunción. ¿Para qué? Y vaya, ¿ok? Juan ahorra para que su hija vaya a la universidad. Está fácil, ¿no? Entonces, resumiendo, sujetos iguales, utilizamos para más infinitivo. Sujetos diferentes, usamos para qué más subjuntivo. ¿Bien? Ahora bien, hay un caso especial cuando usamos imperativo, es decir, las órdenes, los mandatos, en la oración principal. En la oración final usamos generalmente subjuntivo y aquí no importa mucho si es el mismo sujeto o sujetos diferentes, pero hay pequeños casos excepcionales, pequeñas excepciones, que poco a poco, conforme vayas escuchando, pues vas a acostumbrarte a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en general, cuando usas imperativo en la oración principal, por ejemplo, ahorra, limpia tu cuarto, llámale por teléfono, son imperativos. ¿Para qué? Después subjuntivo, ¿de acuerdo? Ahorra para que vayas a la universidad, para que vayas, ¿ok? Y atención, ahorra es tú, vayas es tú, sujeto igual, pero generalmente usamos subjuntivo. En este caso, cuando son sujetos iguales, todavía es posible usar un infinitivo. Ahorra para ir a la universidad. Pero la verdad es que cada día es más común usar subjuntivo. Ahorra para que vayas a la universidad. Y cuando hay otro sujeto, con más razón. Ahorra para que tu hijo vaya a la universidad. ¿Bien? Entonces, atención cuando tengas imperativo en la primera oración, normalmente vas a tener subjuntivo en la segunda oración. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ¿es clara la explicación? Aquí tienes las pequeñas reglas para que juntos respondamos los ejemplos, los ejercicios. ¿Bien? Por ejemplo, la primera oración es: necesito un diccionario. Entonces, aquí es yo. Necesito un diccionario para, el verbo es traducir, traducir. Yo traducir. Para yo traducir el texto, ¿qué usamos? Para más infinitivo o para qué más subjuntivo. A ver, piensa un momento. Necesito un diccionario para yo traducir el texto. Entonces, los sujetos son iguales. Yo, yo. Infinitivo, ¿verdad? Para traducir. ¿Ok? Solo infinitivo. Necesito un diccionario para traducir el texto. Bien. Segundo ejemplo. Te llamo para, llamo es yo, ¿ok? Te llamo para, el verbo es preguntar, yo preguntar a ti, ¿ok? Te llamo para preguntarte a qué hora nos vemos mañana. Sujetos iguales. Yo te llamo, yo pregunto. Entonces, solo necesito infinitivo. Te llamo yo para preguntarte yo nuevamente. ¿A qué hora nos vemos mañana? ¿Bien? Muy bien. ¿Verdad que es bastante fácil? Pero tenemos que identificar si el sujeto es el mismo o si son sujetos diferentes. Bien. Ejemplo 3. Apúrate para, ¿ok? Apúrate significa date prisa, ya es tarde. Ajá.
Apúrate para, entonces, apúrate es tú. Tú apúrate, tú date prisa para tú no llegar tarde. ¿Qué usamos? ¿Infinitivo o subjuntivo? Apúrate para no llegar tarde o apúrate para que no llegues tarde. ¿Cuál te gusta? Exacto. Como te expliqué hace un momento, tenemos aquí un imperativo de orden, de mandato. Entonces aquí lo más común es un subjuntivo, pero el infinitivo también se acepta. Para que no llegues tarde, ¿ok? Apúrate para que no llegues tarde. Así sería más común. Para no llegar tarde, también se permite, ¿de acuerdo? Tú también tienes que escuchar cómo lo dice la gente que está cerca de ti, ¿ok? Y dilo también de esa manera. Pero aquí otra vez importante, este es imperativo. Por eso, de preferencia, un subjuntivo aquí. Apúrate para que no llegues tarde, ¿bien? No importa si el sujeto es igual o sujetos diferentes. Cuarto ejemplo. Te doy mi número de teléfono, mi número telefónico. Te doy mi número para un mensaje. Te doy mi número, aquí es yo. Yo doy a ti, te doy mi número para... Aquí lo que quiero es tú mandas a mí un mensaje. Entonces el sujeto es diferente. Aquí va a ser tú. Te doy mi número para... Si el sujeto es diferente, yo, tú. Necesitamos subjuntivo. Necesitamos para qué y subjuntivo. Te doy mi número para que me mandes tú, subjuntivo, tú, para que me mandes un mensaje. ¿Bien? Muy bien. Yo doy mi número para que me mandes un mensaje. Subjuntivo. Y finalmente, imprime el mapa a color para mejor. Para aquí nuevamente tenemos un imperativo. Imprime es como apúrate, imprime, llámale, vete, etc. Imprime el mapa a color para, sí, comúnmente subjuntivo. Para que se vea el mapa, para que se vea mejor. ¿Bien? En este caso, atención, es imperativo, pero los sujetos son diferentes, entonces solamente podemos usar subjuntivo para que se vea mejor. Aquí podemos usar ambos porque es el mismo sujeto, ¿ok? Aquí también es tú. Mucha atención con el imperativo. Recuerda, cuando tenemos sujetos iguales, podemos usar infinitivo o subjuntivo. Y cuando son diferentes, siempre subjuntivo. Aquí es un poco flexible esta regla con el imperativo, ¿ok? Para es la preposición que más usamos en español para expresar finalidad, principalmente en lengua oral, ¿bien? Pero en contextos más formales y en la escritura, por supuesto, usamos otras preposiciones que son a veces un poco más largas. Aquí está la mayoría de las preposiciones que usamos. Son a fin de o a fin de que con subjuntivo. Recuerda, con subjuntivo siempre tenemos que, ¿ok? Con la finalidad
de, o con la finalidad de que, con la intención de que, con la intención de, ¿bien? Con el objeto, con el objetivo, con el propósito, con el fin de, o con el fin de que, dependiendo. Estas son las preposiciones más formales. No es común escucharlas cuando la gente habla, pero sí leerlas, por ejemplo, o en contextos formales como una conferencia, como en las clases, o en la televisión a veces también, por supuesto. Y la regla para usar el subjuntivo o no usarlo es la misma, ¿de acuerdo? Solamente estamos cambiando para, por, a fin, con la finalidad, con el objeto, con el objetivo. ¿Sí? Un ejemplo con estas preposiciones más formales es el siguiente. El tratado se firmó con la finalidad, por ejemplo esta, con la finalidad de que la guerra termine. Subjuntivo, porque es una oración final, los sujetos son diferentes. Necesito entonces subjuntivo, ¿bien? Recuerda que este tipo de ejemplos los encontramos en contextos más formales, como textos históricos o un documental o algunos programas televisivos también podría ser, ¿ok? Muy bien, espero que haya sido clara la explicación y los ejemplos también. Como ves, es un tema bastante fácil, pero sí es muy importante siempre ver si es el mismo sujeto, sujetos diferentes, ¿ok? Continúa practicando y mejorando tu español. Vamos a seguir trabajando en los siguientes videos con ese objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ve a practicar tus oraciones finales. ¡Hasta luego!